bienvenido a la segunda parte de la misión secreta de Nicolás Maduro. Hoy voy a entrar en el tema cuál fue su verdadera misión y qué pasó. ¿Y qué papel juega Gustavo Petro en Colombia en esto? ¿Y qué más hay de secreto aquí en Suecia? ¿Cuál papel ha jugado Suecia en ese juego sucio del crimen internacional organizado? Sígame y empezamos. Pero voy a empezar con un preludio, una historia del pasado. Mi abuelo compró esa finca después de haber ido a la Unión Soviética por invitación de Joseph Stalin para ver que no pasó nada, que no había hambruna en Ucrania en 1932. Pero él había aprendido un poco de ruso en Alaska y salió con las sábanas, de la ventana del hotel, sin permiso, huyó de sus cuidadores y vio que había hambruna. Y él regresó, le pagaron, estaba invitado. Con el dinero compró un Ford Model T y lo que queda son esas partes que tengo aquí. Y con eso se fue en Suecia a mostrar y hablar, mejor dicho, hablar y decir que la verdad de lo que está pasando en la Unión Soviética. Y lo que estaba pasando, era una hambruna. Y él dijo que Stalin ha asesinado a los campesinos porque no vio campesinos. Como él era campesino, se dio cuenta que no había campesinos en Ucrania. Pero él no sabía lo que había pasado. Que realmente estaban vivos todavía, pero con prohibición de salir para que los extranjeros no los vieran. Pero como él había escapado, se dio cuenta que había gente muriendo de hambre. Y sonó la alarma. Pero los rusos se dieron cuenta que él había escapado. Y envenenaron su comida en una cena con el propio Stalin presente en Kremlin. Pero por suerte, había cambiado silla con un amigo. Y la comida envenenada lo comió su amigo. Y por suerte, los rusos se dieron cuenta que habían envenenado a la persona que no era. Y le llevaron al hospital y vaciaron su estómago, sin explicación. Y aquí en Suecia, tomó ese carro y se fue a hablar la verdad de la Unión Soviética, y los comunistas aquí trataron de asesinarlo varias veces. Así son, engañosos, tramposos. Pero como yo sabía esa historia de la familia mía, me di cuenta cuando en Venezuela empezaron a hacer las tres cosas: confiscar la comida, prohibir el transporte de comida y dar comida solamente a sus seguidores, los CLAP. Y yo soné la alarma del Holodomor en Venezuela. Maduro estaba preparado a asesinar a millones de venezolanos con tal de mantenerse en el poder, tal cual como hizo Stalin en Ucrania. Es un genocidio. Mataron a millones en Ucrania, iban a matar al mismo número de personas en Venezuela. Y por eso había que retirarse. Había que decir a la gente, a los venezolanos, si no tienes suficiente comida para comer mínimo una vez bueno por día, sal del país mientras que todavía puedes caminar, porque la muerte por hambruna lleva a uno a ser tan débil que después ya no puede huir. En mis cálculos, murieron 200,000 personas por hambruna. La ONU dice 300,000. Hubiesen muerto 5 millones si no hubiésemos alertado sobre eso. Bueno, pero ahora a vuelta al tiempo real. Maduro no llegó a Venezuela con la misión de ser presidente. Él llegó con la misión de ser presidente en Colombia. Pero como tenía que quitar a Chávez, el puesto en Bogotá quedó vacío y allá metieron a Gustavo Petro.
Los propios helenos que me tenían secuestrado en Catatumbo me decían, Petro está con nosotros. Petro está con ellos. Petro es uno de ellos. Petro forma parte de ese plan. El hecho que él de vez en cuando diga algo contrario solamente es para tapar esa verdad, que Petro forma parte de ese plan de conquistar a Colombia y someter a Colombia bajo Cuba. Ese es el plan. Mira lo que hace, no lo que dice. Ha entregado gran parte de Colombia al enemigo. No tiene presencia militar en Catatumbo. De vez en cuando mueren unos soldados o unos policías. Esos son sacrificios para ellos que no le importa, porque la vida humana no le importa a ellos. Son asesinos, son criminales, son genocidas. La peor escoria de la tierra son ellos. El crimen transnacional organizado. Cuba forma parte de eso. Rusia. Hay que ver esto en serio. Hay que tomarlo en serio. Todos queremos paz, pero paz en libertad, no paz esclavizado. Oye, estaba editando aquí y me di cuenta de algo. Tengo muchos videos sobre el Holodomor, desde 2015, julio, hasta final de 2017. Como ejemplo, un audio que nos llegó. Hoy murieron 10 niños en la madrugada de hoy. Estos 10 niños habían ingresado al Hospital Central de San Cristóbal del Seguro Social por hambre. Murieron 2 ancianos de 62 y 74 años. Murió una muchacha de 37 años y tenía un embarazo de 6 meses. La patología, hambre. En un hospital, eso fue en San Cristóbal, en un día. Cuando me llegó eso, empecé a buscar contactos con otros, porque quedaba prohibido escribir hambre como causa de muerte o desnutrición. Y por vías clandestinas logré tomar contacto con otros hospitales donde me dieron estadística igual de clandestina. Y con eso logré calcular la cantidad de muertos que ya había al final de 2017. Y por eso fue que en febrero de 2018 tomé lo que para mí fue más difícil decisión en mi vida. Y eso fue que decir que era mejor dejar la lucha y salir del país que arriesgarse a morir de hambre, porque la alternativa hubiese sido quedarse como en Ucrania. Y por eso mi triste mensaje de hoy es que yo no veo otra salida que huir del país, porque no hay futuro, hay un genocidio, hay un holodomor. Mi abuelo estaba en Ucrania cuando Stalin hizo el Holodomor allá y murieron como 10 millones de personas. No quiero ver otro Holodomor, no quiero ver otros millones de personas muriendo por hambre. Por eso les digo que yo no veo otra salida que no pasa por la frontera. Pero yo sé que los venezolanos querían seguir. Pero yo no podría tomar eso en mi conciencia de dejarles morir por hambre, porque ya habían muerto de cientos de miles, pero la gente no sabía. O sea, yo conocía gente cuyos familiares habían muerto por hambre, pero como quedaba prohibido el tema, la cantidad de fallecidos no estaba conocido. Bueno, pero lo que quería decir es que cuando me puse aquí a buscar esos videos, encontré este video. Y lo encontré en una carpeta que dice videos que la policía en Suecia usaba como argumento para
prohibirme de obtener licencia de tener rifle para cazar. En Suecia es muy común tener rifle para cazar. Hay como 3 millones de armas de fuego legales en Suecia. O sea, casi todos los hombres adultos tienen derecho a tener armas. No a portar armas, pero tener armas para tiro en blanco o cazar. Y a mí lo negaron, lo cual es muy inusual. Y la policía que lo negó, lo hice por videos que yo había publicado en las redes sociales. Y me puse a investigar ese policía. Mats Karlsson se llama y es jefe de la inteligencia de la región sur en Suecia, en Malmö. Resulta que él trabajaba por el gobierno socialdemócrata al inicio de 2017. Y en 2017, yo y unos venezolanos llegamos al gobierno de Suecia con este material para pedir que actúan para rescatar a los venezolanos que están siendo asesinados en un genocidio por hambruna. Y ese policía trabajando allá en un puesto político significa que es socialdemócrata. Y el hecho que él después usaba ese video donde yo argumento para despertar la conciencia, la opinión pública en contra del genocidio en Venezuela, que él usa eso como argumento, ¿por qué negarme el derecho de tener un rifle para cazar en mi finca? Eso es insólito. Insólito. Pero lo que es más insólito aún es que pocos años después llegaron aquí 4 policías a allanar esta casa buscando armas y no llevaban ningún orden de allanamiento. Decían que eso no se necesita en Suecia. Y cuando yo pedí después ver el orden, tardaba como medio año hasta que me podrían presentar un documento diciendo por qué hicieron ese allanamiento. Y la razón está aquí. Ese juguete que yo había mostrado en un video. Y la gente vio de inmediato que era un juguete y lo ponían como comentario. Pusieron, pero coloca un rifle de verdad, no un juguete. Se ve que es plástico. Pero la policía lo tomó como excusa. Excusa. Bueno, voy a contar lo que pasó después, porque yo apelé esa decisión. Y también voy a contar, antes de hablar de la apelación, sobre el caso de la recompensa de Diosdado Cabello. Porque yo tenía algo que ver con eso, con un escolta de él. Pero antes de hablar sobre eso, quiero mencionarle un poquito más lo que pasó con la guerrilla, porque fue un poco chistoso. Hay que entender quiénes son. Ellos no quieren que se sepa que están involucrados en el narcotráfico. Pero mira eso. Me dijo el Jairo, creo que se llama, que nosotros no somos, yo lo pregunté si ellos, porque se presentaron como ELN, yo pregunté si ellos están involucrados en el narcotráfico y me dijo no, pero entonces, ¿quiénes lo están haciendo? Me dijo que son los campesinos propios, los mismos campesinos que necesitan ingreso y cultivan la coca. Y nosotros solamente protegemos la zona. Y yo le pregunté, ¿y quiénes son ustedes? Bueno, nosotros somos campesinos, aquí vamos a sembrar ahora yuca y no sé qué, no sé qué. Entonces, a ver, los que cultivan coca son los campesinos y tú eres campesino. O sea, yo no lo dije, pero eso es lo que estaba pensando. Y ahora que sé dónde estaba, zona de coca, todo eso. Y por cierto, él me dijo, yo le dije que lo más fácil sería sacar la coca de aquí hacia Venezuela por Río Catatumbo. Y él me dijo, sí, pero hay una parte allá que no es transitable.
Cuando yo la encontré en Facebook y empecé a buscar sus publicaciones en Facebook, encontré un video donde él mismo había ido allá con su hijo y amigo que también estaba entre los secuestradores. Y además ese río ha sido usado por siglos. Bueno, así es la vida. Pero, insisto, esa persona no saben en lo que se están metiendo. No conocen el tamaño del monstruo que es ese cartel. Ahora sí, voy a hablar sobre el cartel de los soles y el escolta de Diosdado Cabello Rondón, que se llama Juan Carlos López Serven. Él tomó un cargo como escolta en la Asamblea Nacional y le dieron la tarea de proteger al presidente de la Asamblea, que era Diosdado en ese entonces. Por 12 años fue escolta del círculo íntimo de Diosdado, y ahí se dio cuenta que ese señor es el capo del cartel de los soles. Y voy a mostrar cosas que él nos reveló durante el tiempo que nosotros los teníamos escondido, porque le estaban buscando, tenían una recompensa muy alta por él y por los que lo escondían. Pero logramos entregarlo a la DEA, a los americanos, y ellos comprobaron, obviamente, antes de tomarlo, que realmente era quien dijo ser. Así que vamos ahora a ese cuento muy, muy tipo espía. Esa novela se está poniendo buena, ¿no? Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. O sea, porque la droga llega vía aérea, o como la pueden mandar vía los caños, dependiendo por dónde llegue, la llega al Hato Las Mercedes, o aparte del Hato Las Mercedes. Recuerde que el Hato Las Mercedes fue un hato que fue expropiado por el extinto presidente Chávez. Ese hato, la mitad o como 10 hectáreas nada más le dejaron a los dueños, y el resto de las hectáreas quedó al mando de un comandante de nombre Elías. Le llaman el comandante Elías. Es un paramilitar o guerrillero desmovilizado, y lo tienen ahí específicamente en esa parte del Hato Las Mercedes. En esa zona no se le llama paramilitar ni se le llama guerrillero, ellos le llaman boliche. El comandante de los boliches es el que se encarga de recibir en el propio Hato Las Mercedes. O sea, ya cuando estamos por aquí, que estamos viendo que vamos pasando para este lado, del lado derecho de la imagen es el Hato Las Mercedes. Ya de ahí para toda esa carretera empieza, cualquier cantidad de hectáreas de terreno. Nos vamos por esa carretera y nos vamos a conseguir un desvío muy pequeño que tiene el hato, que es el que nos va a llevar a las casas de... Ahí estamos viendo, ¿ves? Un desvío que hay en la vía principal. En este desvío, específicamente, aquí hay unos paracos. Ahí nadie pasa por esa vía sin autorización del comandante Elías. Eso es radios transmisores. Por ahí no circula nadie, ni bicicleta, ni moto, ni carro, nadie. Absolutamente nadie, al menos que lo autorice él. Y ahí nos vamos por esa carretera que es aproximadamente 500 metros, 1 kilómetro de distancia de donde está esa primera alcabala. Nos conseguimos una laguna. Esta laguna es como la base o el guía de la pista de aterrizaje. O sea, todo piloto que vaya a aterrizar en el hato o en esa parte de la pista clandestina se guía por esa laguna, porque en esa laguna ahí lanzan luces de bengala. Utilizan los marinos cuando están o se pierden en alta mar, ese tipo de bengala la utilizan ahí. La lanzan en esa laguna y ellos se guían por ahí para el aterrizaje en la zona. Luego nos vamos a encontrar la casa, que en esa casa es donde, se ve que está cubierta con unos árboles, porque la casa está debajo de unos árboles grandísimos que tiene ahí. Ahí descansan todo lo que son los caleteros de las avionetas, los que se encargan de equipar. Si los caramelos están en el sitio y las avionetas llegan vacías, si va a salir
los caramelos van a salir vía aérea, ellos se encuentran aquí, pues ellos duermen todos ahí. Ellos duermen ahí, hacen su comida, hacen todas sus cosas diarias ahí. Ellos están todas las 24 horas, tienen que estar disponibles para cuando den las órdenes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos López Cervén, titular de la cédula de identidad 15-418-491, venezolano. Nacido en Guacara, estado Carabobo, de 38 años de edad, de profesión u oficio escolta presidencial. Cargo que desempeñé durante 12 años en el primer anillo de seguridad de la escolta personal del ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, constituyente y vicepresidente del PSV, a quien presté mi servicio de protección debiendo retirarme para cumplir con mi deber como ciudadano venezolano de informar a las autoridades competentes que sé a ciencia cierta sobre actividades que como director del Cartel de los Soles realiza el ciudadano Diosdado Cabello Rondón en compañía de sus cómplices, comisionado Freddy Bernal y muchos otros más que en su momento daré a conocer, de quienes sé todos sus movimientos relacionados con actividades del narcotráfico como por ejemplo ruta del Cartel de los Soles, caletas o sitios donde llega y se guarda la droga, cuarteles militares donde se enfrían medios de transporte, cubierta de transporte, actividades de financiamiento al terrorismo, sicariato, mafias judiciales, falsos positivos, mafias de materia estratégica, mafias de oro y diamante, sociedades mercantiles en el exterior, socios y testaferros, propiedades dentro y fuera de Venezuela, alianza con grupos terroristas como la FARC, ELN, Hezbollah, G2 cubano, inteligencia china, rusa e iraní, colectivos armados, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de la Constitución Nacional, así como muchos otros elementos que iré aportando progresivamente con la finalidad de que quede establecido a los ojos del mundo y de las autoridades nacionales e internacionales la estrecha vinculación que tiene el comunismo con el narcotráfico y las actividades terroristas que han venido acabando con nuestro país y con la vida de millones de venezolanos que hoy son víctimas del poderoso Cartel de los Soles. Asimismo, hago responsable al ciudadano Diosdado Cabello de lo que me pueda pasar, ya que sé que ha ordenado el asesinato de varios de mis compañeros de labores de la escolta, así como también a altos oficiales de las Fuerzas Armadas, gobernadores y todo aquel que se ha interpuesto a sus actividades criminales. Mira, eso fue mucha información y tenemos muchísimo más. Solo quería demostrar qué nivel de detalle existe en la información. Tenemos horas y horas de material de esa escolta. Y los Estados Unidos, Departamento de Justicia, tienen muchísimas más horas con otros testigos. Así que no cabe la menor duda que Venezuela es un narcoestado. ¿Y por qué no sale a luz pública más? Porque las evidencias que se necesitan para enjuiciarlos no se pueden publicar. Solamente fue porque nosotros teníamos a ese testigo que logramos grabar eso y publicarlo. Ahora, quiero ir a otra cosa, y es la falta de democracia aquí en Suecia y por qué Suecia ha apoyado tanto a la izquierda de América Latina. Olof Palme, el primer ministro sueco, fue el primer líder occidental en visitar a Cuba después de la revolución. Suecia apoyó a Daniel Ortega por más de una década, y Daniel Ortega es un narcotraficante de gran escala. ¿Y por qué es así? ¿Y por qué la televisión sueca sigue tapando el hecho que Venezuela es un narcoestado? ¿Por qué? Vamos a ver. Como prometí antes, voy a hablar sobre la apelación que hice a lo de la licencia de armas. Porque la policía en Suecia, la parte de seguridad,
decía que yo no era apto para tener armas, aunque tengo licencia de porte de armas y lo he tenido por mucho tiempo en Estados Unidos. Pero aquí me decían que no. Entonces yo le pregunté, ¿por qué? Porque había mencionado publicaciones que yo había hecho en redes sociales. Y yo le pedí, ¿cuáles publicaciones? ¿De qué están hablando? Y me mandaron una lista de videos. Un par de fotos, pero más que todo videos. Entonces yo me metí a analizar esos videos. Y para la apelación, para el caso en el corte, yo pedí una cita en persona, ¿verdad? Porque si no, no lo puedo presentar. Y allá llevé los videos con mi análisis y este era uno de estos. Resulta que ellos se habían quejado de videos que son parte de mi publicación donde yo estoy tratando de despertar la opinión pública en contra de crímenes de lesa humanidad. Donde yo estoy tratando de crear una opinión pública en contra de un genocidio. Y eso, para la policía en Suecia, era razón por qué negarme. O sea, no fue a pesar de mi lucha contra crímenes de lesa humanidad y contra genocidio. Fue justo por mi lucha contra genocidio que me negaron licencia de armas. ¿Qué tal? Bueno, cuando había hecho la presentación... por cierto, cuando llegué al corte, creo que eran las 9 que iba a empezar. La puerta estaba cerrada y yo me quedé afuera esperando. Había un abogado y yo le hablé un poquito y dije que no he logrado conseguir un abogado que me ayude. Y él dijo, no lo vas a conseguir. Y yo, ¿por qué? Nadie va a tomar el caso. ¿Pero por qué? Hay algo raro allá, ¿verdad? Cuando me dejaron entrar, habían pasado como 15 minutos quizás. Un poco raro que no manejan la hora, pensaba yo. Y la forma como empezaron también me aparecía un poco raro. Bueno, pero hice la presentación, terminó, me fui, esperaba la decisión. Y cuando llegó la decisión, fíjense, ellos habían empezado a la hora que era, pero bajo puertas cerradas y sin permitir a mí estar presente. Y la policía había presentado evidencias secreto de Estado. Y eso obviamente no iban a poner en el juicio. O sea, me enjuiciaron, me negaron el derecho a tener armas por algunas evidencias que son secreto de Estado. ¿Y qué he hecho? He luchado contra el narcocrimen, el cartel de la droga, el cartel de los soles. Eso es lo que he hecho. Lo más lógico aquí es que la policía y los cortes en Suecia, porque lo apelé al otro nivel también y lo negaron a todos los niveles, que el sistema de justicia en Suecia me niega licencia de arma para cazar, justo porque yo he luchado en contra del cartel de La Habana, porque eso es lo que es, el cartel cubano. Ahora, recuerda lo que dije, no me recuerdo si lo dijo o no, pero recuerda, el primer ministro de Suecia fue el primer líder, jefe de Estado del Occidente a visitar a Cuba después de la revolución. Cuba es el centro de ese cartel de la droga. Suecia apoyó a Nicaragua por más de 10 años cuando Daniel Ortega era el dictador. Daniel Ortega es un gran narcotraficante que cooperaba con Pablo Escobar junto con Fidel Castro. Eso hay videopruebas de eso. ¿Y Suecia qué papel juega? Esa es la gran pregunta. ¿Qué papel juega Suecia en eso? ¿Por qué el sistema de justicia en Suecia actúa así?
¿Y por qué la televisión sueca, que es estatal, que nosotros pagamos con nuestros salarios? Ellos están sistemáticamente tapando el hecho que Venezuela es un narcoestado. Hasta hoy, me metí hoy para estar seguro y ver en Google, y siguen tapándolo. Y el documental que yo estaba allá para investigar, fíjense, el reportero, mi conclusión es que el reportero de la televisión sueca estaba en el mismísimo sitio donde yo estaba secuestrado. O sea, él trató con la mismísima gente que me tenían a mí secuestrado. Eso es lo que está pasando, por lo que parece. Por lo que parece, la administración sueca está vinculado con el cartel de los soles, con el cartel de Habana. Están profundamente metidos en el cartel de cocaína. Eso es lo que parece. Recuerda eso en Colombia. Porque Suecia está tomando parte en las negociaciones de paz. Recuerda que Cuba, Venezuela y el ELN es lo mismo. Es lo mismo. Y Noruega está facilitando las negociaciones, ¿verdad? Pero abajo de la superficie está un ente de la Cancillería de Suecia que se llama Folke Bernadotte-Akademin. Ellos tenían una persona en Colombia cuando yo estaba secuestrado. La guerrilla me lo contó porque no salen los medios. Ahora lo he encontrado, pero es difícil encontrar esa información. ¿Y qué hacen ellos? Ellos se meten en resolución de conflictos, procesos de paz para ayudar. Pero para trabajar allá hay que pasar un control de seguridad de ese mismo policía de seguridad de Estado. Además, cuando yo fui a la Cancillería en Suecia en 2017 junto con venezolanos para presentar información sobre cómo es en Venezuela y que el 2002 no fue un golpe militar, fue una sublevación popular desarmado. Todos los venezolanos lo saben. Y resulta, después un pajarito me contó que la secretaria de Estado bajo la canciller en ese entonces era chavista y había vivido en Caracas cuando eso pasó. O sea, no es que alguien lo contó, no es que está desinformado o desinformada. Ella sabe muy bien que eso no fue un golpe de Estado, pero miente. Aquí en Suecia, las cosas no son como parecen ser. Ese video ya se puso muy largo. Mejor corto aquí para terminar en otra.